¿Cómo os encantan este tipo de vídeos, eh? No paráis de pedirme partes y partes y no os dais cuenta que poco a poco me estoy quedando sin usuarios para incluirlos en este vídeo. Que sí que hay muchísimos, pero que sean muy buenos usuarios o muy malos usuarios, ya me queda para literalmente hacer otro vídeo sin contar este. Así que explotad este vídeo a likes y suscribiéndoos todos los que os gusta esta serie, y os traigo la última parte más rápido de lo que os creéis. Así que dicho esto y que mando un saludo a los miembros del canal por el apoyo que me dan siempre y también a estos otros nakamas por ser los primeros en apoyarme en mi vídeo anterior, empezamos con la parte 4 de Buena Mala Fruta del Diablo y Buen Mal Usuario. Luffy y la Gomu Gomu no Mi. Ya era hora de que saliese Luffy en esta serie, y sí, como habéis visto, o mejor dicho escuchado, he dicho Gomu Gomu no Mi, y eso es porque la fruta de Luffy antes del despertar era una fruta horriblemente mala y por eso se llamaba así, y esto es un hecho, porque a pesar de que ahora sea una Zoan y tenga el despertar más fuerte actualmente conocido, no quita de que Luffy haya sabido jugar con la elasticidad de su cuerpo, y si bien es cierto que el plus de ser una Zoan tal vez haya tenido que ver en el pasado porque como bueno, pudo aguantar más las peleas al tener más resistencia y bla bla bla, seamos sinceros, realmente ese plus al principio no contaba con ella, ya que para mí Oda no tenía ni planeado que Luffy fuese una Zoan al principio de la serie, incluso diría que fue más o menos en medio del arco de Marineford y la isla Gyojin cuando Oda empezó a planear el despertar de Luffy, y por favor, no me digáis que fue planeada desde el capítulo 1 o desde la isla del cielo, sed más realistas por favor, que Oda tenía planeado que One Piece iba a terminar en pocos años en esas épocas, pero bueno, mejor vayamos por partes que quiero desglosar bien el poder de la Gomu Gomu no Mi y de Luffy como luchador. Todos entendemos que el sistema Gear fue inventado por el propio Luffy, no es como el Haki, que fue un sistema que cualquiera puede tener y aprender. Los Gears, como su nombre indica, son marchas, y después de estas marchas les puso un número dependiendo de la habilidad que hacía, y también para diferenciarlos. Por ejemplo, el Gear Second es un estado donde bombea la sangre para que el flujo de sangre sea más rápido y que le lleguen los nutrientes antes, y gracias a todo esto hacerse más rápido, ya que funciona como un tipo de dopaje más o menos, y el Gear Third infla el hueso para hacer puñetazos del nivel de un gigante por la magnitud de tamaño, que por cierto todo esto lo hablaremos mejor en otro vídeo que estoy preparando explicando el poder de Luffy y su fruta. Pero el caso es que la fruta de Luffy le dio una pasiva que era ser de goma y estirarse obviamente, y Luffy con nada más eso potenció sus habilidades llevándolos a otro nivel que en cierto sentido eran coherentes dentro de su cuerpo de goma, y como digo todo esto sin llegar al poder real de la fruta. Es como si un luchador profesional o boxeador participa en un torneo profesional, pero en vez de usar su cuerpo al completo, le hacen que no pueda luchar con una mano ni con una pierna. Obviamente tendrá que hacer malabares para poder nivelearse contra los demás competidores. No sé si entendéis el ejemplo que os estoy dando, pero en otras palabras, Luffy, a pesar de no usar el poder general de su fruta, tuvo que inventarse otras cosas para llegar a nivelearse contra los personajes más fuertes del mundo de One Piece, con tan solo el poder de ser un chico de goma que se estira. Por lo que para mí, Luffy es muy buen usuario de fruta del diablo, porque supo llevarlo a otro nivel. Además, hay que tener en cuenta algo, y es que Luffy junto con Chopper son los únicos usuarios que se han visto forzando el despertar de sus frutas. En el caso de Luffy con el Gear Fourth y sus aplicaciones, eran transformaciones forzando su despertar, por eso le salía el humo tan característico del Gear 5 y del Gear Second también. Y en el caso de Chopper, pues por las Rumble Balls. Así que eso, forzar el despertar sin llegar al despertar es de un verdadero buen usuario, puesto que hay una forma de llegar al despertar que a día de hoy no sabemos cuál es, pero Luffy tampoco y casi lo logró sin que nadie se lo explicase. Todo esto que digo es antes del Gear 5, claro está. Además tened en cuenta que Luffy es un adolescente, es decir, tiene 19 años, y los personajes que hemos visto que tienen las frutas despertadas son gente ya mayor, es decir, que han tenido más experiencia en batalla y por eso han logrado despertar sus frutas. Y diría muchas más cosas del por qué Luffy es tan buen usuario, pero prefiero reservarme para el vídeo que estoy preparando y no contar todo ahora, así que vayamos al siguiente personaje. Bunbuku y la Inu Inu no Mi modelo Tanuki. Bunbuku es una tetera que comió una fruta Zoan que le permite transformarse en un Tanuki. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué está en este vídeo? Pues porque para mí es un buen usuario y punto, porque lo digo yo y ya. Vayamos al siguiente personaje. Sugar y la Hobi Hobi no Mi. Por cierto, lo de Bunbuku era broma, que lo sepáis. Aunque bueno, ahora toca hablar de Sugar, que a mi parecer, os lo digo desde ya, me parece mala usuaria. No porque sepa usar mal su fruta como tal, porque básicamente
básicamente es tocar al oponente y ya su poder empieza a afectar, sino que es algo más raro, por así decirlo. Primero repasemos qué es esta fruta y luego ya os cuento. La Hobi Hobi no Mi es una fruta del tipo paramecia que permite al consumidor convertir en juguete a cualquiera que toque con sus manos. Además hay que tener la intención de convertir a la persona, si no, no funciona, y por si fuese poco, borra de la memoria a todo el mundo que conoció a la persona que fue tocada y darle las órdenes que tú quieras. La única parte mala, por así decirlo, que no me parece tan mala, es que parece ser que no te permite crecer más si has consumido esta fruta. Mantienes la apariencia tal y como eras cuando comiste esta fruta. Entonces, ¿por qué para mí es mala usuaria? Simple, porque muchas frutas del diablo se desactivan al noquear al usuario. El problema es que esta fruta puede ser desactivada si simplemente asustas al usuario. Y esto lo vimos cuando se logró gracias a Usopp, y sí, lo sé, al final Sugar, aparte de ser asustada, acabó estando noqueada, pero ya nos confirmaron que simplemente con asustarla ya podías desactivar su poder, así que creo que no hace falta mucha explicación del por qué es mala usuaria, ¿no? Es que tan solo imagínate esta fruta en otro personaje que sea físicamente decente. Tampoco pido que sea un Kaido, como por ejemplo Nami, que no es para tanto físicamente, y hablamos de fuerza, por cierto, porque si es físicamente otra cosa, pues sí, vale, pero ya me entendéis que no sería tan fácil ganarla con esta fruta. Además, recientemente en el manga se nos confirmó que si expulsas mucho haki de golpe, puedes llegar a desactivar el poder de una fruta, como vimos con Law contra la Shiku Shiku no Mi. Entonces, esto es otra razón más del por qué es mala usuaria, porque si no tiene un haki mucho más superior al enemigo, es posible que ni funcione su habilidad. Crocodile y la Suna Suna no Mi. Crocodile es uno de los villanos más queridos por el fandom, y me incluyo. Es de mis favoritos desde que supimos de su nueva organización Cross Guild. Se lo montó realmente bien, y mira que nadie hubiese apostado por él después de lo de Alabasta. Y es que de esto ya lo he hablado alguna vez en el canal. El Crocodile que conocimos en Alabasta no es realmente el Crocodile que hubiese sido en el Nuevo Mundo si lo hubiésemos conocido allí, porque fue extremadamente nerfeado por el bien de la trama, algo que para mí personalmente me molestó. Sin embargo, lo entiendo perfectamente. Luffy debió de morir, pero no podía terminar allí la historia, así que bueno, un poco, o mejor dicho, mucho nerf hacia Crocodile y solucionado. Así que hablemos primero del poder de Crocodile y luego explicaré por qué está en este vídeo. La Suna Suna no Mi es una fruta del diablo de tipo Logia que te permite crear y manipular la arena, y está en este vídeo porque, sin contar con lo que pasó en Alabasta, es un muy buen usuario, ya que de base Crocodile sabe muy bien el funcionamiento de una fruta del diablo. De hecho, en Alabasta ya le mencionó a Luffy que las frutas podían llegar a un siguiente nivel, que eso fue un pequeño presagio al despertar de las frutas, y digo esto porque luego lo vuelve a mencionar en Impel Down, puesto que vio las bestias carceleras y dijo que sus frutas estaban despertadas, pero sin contar todo el conocimiento que tiene sobre las frutas, es un muy buen luchador con el elemento arena, ya que su poder no es simplemente atacar con arena, sino que también te puede absorber el líquido y dejarte seco, cortarte con la misma arena con una precisión muy magistral, crear tempestades e incluso crear arenas movedizas, y todo esto más su conocimiento hace que Crocodile sea un usuario perfecto de fruta del diablo, y vete tú a saber si finalmente cuando aparezca de nuevo en la trama, pero peleando esta vez, nos muestren nuevos poderes en relación a la arena, y también que sea el primer usuario en Logia en mostrarnos cómo es el despertar de este tipo de fruta. Wapol y la Baku Baku no Mi. Voy aclarando desde ya que estamos hablando de malos usuarios principalmente en combate. Digo esto porque Wapol tiene algo bueno con su fruta que luego mencionaré. Wapol consumió una fruta paramecia llamada Baku Baku no Mi, que le permite comer cualquier cosa que quiera y transformarse en ella, y como hemos visto en su combate contra Luffy, se comía tonterías para intentar atraparlo y pelear contra él. Lo que yo no entiendo es por qué, teniendo cerca suya armas potentísimas para comerse, no lo ha hecho, que en algún momento sí se comió un cañón o algo así, creo recordar, pero no hizo nada más inteligente, porque prefirió comerse a sus nakamas que eran débiles de base para potenciar su cuerpo. Pero ¿cuál es el sentido de comerse humanos que no eran para nada poderosos? Así que, como veis, es un personaje que en inteligencia en combate es muy nulo, a pesar de que tiene una fruta bastante buena a mi parecer, y además es que no sabe hacer nada. La única cosa inteligente que hizo fue comerse a sí mismo para reaparecer delgado y ser más ágil. Además, como dije al principio,
sí que usó su fruta para algo bueno, y es comerse cualquier tipo de material para crear un metal llamado Wapometal, que sin contar el Kairoseki, que es la piedra marina, el Wapometal es el material más duro existente en el mundo de One Piece. Gracias a esto, y como vimos en las mini historias de las portadas del manga, pudo crear una fábrica de juguetes y hacerse rico y crear su propio imperio, pero como digo, en combate es un pésimo luchador. Como dato curioso, se vio en una película, creo recordar, que comió a su hermano que tenía otro poder de Akuma no Mi y pudo fusionarse con él, por lo que era un único individuo con dos poderes de Akuma no Mi, algo así como Barba Negra. Se podría decir que es algo a tener en cuenta, pero como las películas la mayoría de casos no son canónicas, pues queda como dato curioso. Sabo y la Mera Mera no Mi. Ya hablé de Sabo en la anterior parte, diciendo que Sabo sí era un buen usuario de la Mera Mera no Mi, y su hermano no, al confiarse únicamente en el poder de una logia, así que solo quiero añadir unas cuantas cosas en relación a Sabo, ya que me quedé un poco corto en el anterior, a pesar de que no tocaba hablar de Sabo como tal. Así que lo que quiero decir es que la Mera Mera ya sabéis cómo funciona, y Sabo llegó a tener un título que para mí es superior al que tiene Ace en relación a la fruta en cuestión, y es el título del Emperador de las Llamas contra el Puño de Fuego. Esto me da a entender que sin haber visto la pelea que tuvo Sabo contra los dos almirantes, que en este caso eran Fujitora y Ryokugyu, que ha llegado a trascender su habilidad en combate a otro nivel, pudiendo rivalizar dos almirantes al mismo tiempo, y todo esto en tan poco tiempo, porque no es que lleve toda su vida con la Mera Mera no Mi y por eso puede llegar a tener ese poder, sino que literalmente llevará unos 2 meses como muchísimo con la fruta, y tal vez diréis que los almirantes no pudieron hacer mucho ya que estaban en una zona donde no podían usar totalmente sus poderes porque iban a hacer daño a los Tenryubitos y bla bla bla, y yo os diré lo mismo que dijo Akainu, que no hay excusa que dos almirantes no puedan parar a un comandante que se podría decir de Yonkou, y eso significa que Sabo se ha vuelto muy fuerte gracias a su fruta, por el hecho de que ya de antes solo con Hakis era fuerte, pues súmale una fruta bien usada, es lo que Sabo es a día de hoy, un emperador de las llamas. Y aquí terminamos con la parte 4. Como os dije, ya solo me queda para hacer un vídeo más aparte de este, así que ya sabéis qué hacer para que os lo traiga pronto. Poco más por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. ¡Chao!